Noviembre en Sudáfrica celebran el Día Nacional de la Reconciliación y queríamos traer esta palabra al debate venezolano. ¿Es posible la reconciliación? ¿Qué se necesita? ¿Cómo se siente el ambiente en Venezuela? ¿Cómo lo ven los venezolanos? Para hablar de este tema vamos a tener con nosotros a Pablo Quintero. Él es un analista y asesor político venezolano, para saber un poco cómo perciben los venezolanos esta palabra reconciliación, paz, la necesidad de entendernos, de tolerarnos y de respetar al otro. Tenemos con nosotros, como le digo, a Pablo Quintero. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, Karen. Sí, perfecto. Los escucho. ¿Cómo estás? Pablo, estábamos recordando que hoy es el Día de la Reconciliación Nacional en Sudáfrica, un pueblo que bastante sufrió por todo el apartheid, por todo este régimen de segregación racial que hubo durante tantos años en ese país. Queríamos saber si en Venezuela esa palabra reconciliación es posible. ¿Tú cómo ves el escenario? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al programa. Bueno, la reconciliación es un tema bastante delicado. Diríamos que parte siempre de la moralidad. Es algo muy interno, es un ejercicio de construcción bastante personal, pero es necesario sobre todo para todos los países que atraviesan conflictos políticos, económicos y sociales, situaciones bastante adversas para la población, porque es la única forma quizás o una fórmula que le permite a la sociedad avanzar en el futuro y en cualquier tipo de reconstrucción. Ahora, y la reconciliación a lo largo de la historia en los procesos políticos siempre ha estado marcado también por lo que es la justicia. Por lo general, cuando ocurren situaciones en las que hay violaciones, hay situaciones de esa naturaleza, las reparaciones son necesarias e indispensables. Ahora, la reconciliación es algo que se da siempre desde el punto de vista social por lo general. Y es la misma sociedad la que tiene que apuntar precisamente a avanzar y evitar, en este caso, aquellos elementos que la puedan detener, como es el odio, como es la persecución, como es, diríamos quizás, no solamente el odio y la persecución, también el hecho de hacer justicia por sus propias manos. Entonces, eso es algo que lo vimos mucho en el franquismo, cuando analizamos mucho lo que pasó con Franco. La sociedad tiene que recomponerse, tiene que reconciliarse de alguna manera y tiene que dialogar. A veces se piensa en las redes sociales que el diálogo no es necesario, que el diálogo no sirve, que al final los conflictos son plenamente existenciales, pero el acercamiento, la otredad es algo necesario para vivir en democracia. Efectivamente. ¿Y cómo ves el escenario en Venezuela? Bueno, absolutamente polarizado al día de hoy, porque vemos que, evidentemente hay un sector quizás de la oposición, no estoy hablando de toda la oposición, pero por lo menos un sector que ha sido muy enfático en lo que es la eliminación de todo lo que piensa distinto, de toda voz disidente en ese caso. Y lamentablemente esto es algo que no le suma para nada a lo que es toda la oposición. Evidentemente vemos que las críticas en este caso, desde el punto de vista estratégico, son necesarias para avanzar. Lamentablemente también vemos una oposición que vive amenazando por las redes sociales, vive utilizando herramientas que ni siquiera existen dentro de la política real, como lo que se sigue todavía hablando, Karen, por ejemplo, una intervención militar, algo que ni siquiera está contemplado, pero aún así la siguen pidiendo. Aquí en Venezuela se habló de mercenarios políticos, mercenarios como el tal Eric Prince para que viniera a Venezuela. Y hay una gran cantidad de persecución que se está presentando. Estamos hablando de persecución sistemática de lado y lado. Que al final no contribuye a lo que es el debate político, no contribuye incluso a serenar lo que son los desafíos políticos y económicos que requiere la gente el día de hoy, que es la atención a los temas económicos, la atención a los servicios públicos. Eso es lo que verdaderamente importa en el marco de un proceso de recuperación económica. Entonces, vemos que esta polarización política le ha hecho mucho daño al país. También hay que entender que no todo el mundo está en las redes sociales. Las redes sociales son un porcentaje. Sí, es un microcosmos que hay ahí, sí. Específicamente Twitter, Karen. Si vamos a Instagram, a TikTok, a Facebook, hay un porcentaje mucho mayor. Pero lo que vemos en Twitter es un reducto de gente incluso anónima que desde afuera persigue, que manda mensajes de odio, etcétera. Todo esto debe ser plenamente condenado, porque al final esto no contribuye a mejorar la política en el país.
Efectivamente. Justamente en las redes sociales es donde vemos más estos discursos de incitación al odio. Vemos efectivamente que se está tratando de imponer esa matriz de opinión de a partir del 10 de enero todo vale. En la política todo vale, Pablo. Absolutamente no. O sea, eso no debería de aplicarse al caso venezolano. También hay que recordar que esta política salvaje del todo vale precisamente es antiprincipios, desde el punto de vista de que, mira, si todo vale, entonces nos estamos viendo como si estuviéramos en un estado de guerra. Y en el caso venezolano, y esto es importante aclararlo de una vez, el caso venezolano no tiene nada que ver con lo que está pasando en este momento con Siria y aquellas personas que llegaron al poder. Tampoco tiene nada que ver con lo que es un conflicto de visión existencial entre, diríamos, entre Medio Oriente, entre Palestina y lo que son los israelíes. O sea, la gente a veces en redes sociales suele comparar los conflictos. Lamentablemente, Venezuela no es un caso que se pueda comparar con esos procesos políticos que tienen variables históricas, culturales, religiosas, económicas. Hay diversas facciones, diversos grupos. Entonces, vemos que este tipo de manipulación, este tipo de estimulantes psicológicos, que lo que buscan es movilizar, generar un clima emocional, específicamente para esa fecha, estamos hablando del 10 de enero, posterior al 10 de enero, esto lo que busca es justificar una narrativa política, pero lamentablemente, Karen, esto es improductivo y aquellos sectores incluso de la oposición que se sienten alineados a esto deberían de marcarse, porque esto tiene consecuencias políticas al fondo. También cualquier incitación al odio debe ser condenada, cualquier incitación a perseguir a otra persona también debe ser condenada, y lo más importante de todo esto es que el país, Karen, está en otra sintonía. El país no está... Efectivamente. Sí. A veces uno piensa que el país es en Twitter, la gente peleando. No. Sí. El país está en una sintonía totalmente distinta. ¿Y cuál es esa sintonía? Mira, el día a día, diciembre, las planificaciones del año que viene, mejorar la situación económica, apostar por que esos emprendimientos y esas empresas se reactiven en Venezuela para que la gente pueda seguir produciendo, conseguir nuevos puestos de trabajo, la planificación familiar. O sea, es decir, allí es donde está la conversación cotidiana, no en la cantidad de mensajes de odio que se ven en las redes sociales, que son absolutamente improductivos, pero que también tienen consecuencias políticas, que eso es lo más importante. En ningún país del mundo, Karen, en ningún país del mundo estas situaciones escalan, son condenadas, porque el odio es algo que debe ser canalizado, en este caso, por el Estado venezolano. Sí, efectivamente. Los mensajes de odio son delito en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país del mundo, solo que parece que a veces los venezolanos lo naturalizamos. Pero lo que tú precisas es muy importante. Son dos mundos. Hay un mundo de las redes sociales, principalmente Twitter, que se ha vuelto de verdad un espacio muy tóxico, y por eso en las últimas semanas hemos visto a grandes medios de comunicación como La Vanguardia, por ejemplo, varios medios estadounidenses o británicos como The Guardian, que se fueron de Twitter porque dijeron, este es un ambiente muy tóxico. Y después cuando uno sale a las calles, Pablo, efectivamente lo que tú dices es muy importante. Hace unos días me llamaba mi mamá, que ahora no está en el país, y me decía, pero Karen, ¿cómo ves la situación? Y precisamente yo coincido con tu análisis, porque yo le decía, claro, en las redes sociales uno se enfrenta a cualquier cantidad de mensajes de odio, amenazas constantes, y después sales a la calle y el venezolano sigue siendo el venezolano, amable, amoroso, con una sonrisa. Nadie está pendiente de preguntarle al otro de qué postura política es, sino que hay un país dispuesto, con ganas, ¿no?, de salir adelante. No por eso se quiere como menospreciar y dejar de lado un reclamo válido que hay por parte de un sector de la población venezolana. No es así, sino que no se puede abonar a un discurso de una confrontación que no tiene que ver, que no coincide, que no refleja realmente el sentir del venezolano, ¿no? Nosotros no somos un país guerrerista. Sí, totalmente. Y también entender, por lo menos, Karen, y bueno, eso está en investigación, las redes sociales, sobre todo específicamente Twitter, ha estado minado también de mucha contaminación mediática por parte de ciertos grupos que operan desde el punto de vista político narrativas que lo que buscan es precisamente eso, instalar emociones negativas en la población, llámese zozobra, llámese venganza, en fin. Bueno, si hacemos una revisión de lo que han sido los últimos 4 o 5 meses, vemos una gran cantidad de operaciones de falsa bandera, desinformación, bulos, que a cada rato van y vienen, que lo que buscan es precisamente generar angustia en la gente.
gente. Efectivamente, Ahora, se está planteando el 10 de enero con una ansiedad en la gente como si fuera el fin del mundo. No solamente el fin del mundo, aquí se está hablando, Karen, incluso de portaaviones norteamericanos. Sí. Hay cuentas en Twitter que a cada rato hablan de desembarcos, portaaviones, o sea, es un estado de guerra y es una contaminación que afecta de alguna manera a la gente, al que lee específicamente eso. Ahora, ¿esa es la realidad del país? No, la realidad del país es otra, y sobre todo entendiendo que en el fondo el venezolano, como bien lo mencionas, el venezolano no aspira a un estado de venganza, no aspira, confrontar. Al final lo que quiere la gente, y es un indicativo revelado y mostrado en muchas investigaciones, es que se le resuelvan sus temas económicos, que mejoren los servicios públicos, que la gente pueda ahorrar, que pueda ir a un hospital y se le atiende y no tenga que pagar por los insumos, que sus hijos pueden ir al colegio todos los días con una educación de calidad. Claro, empezando por el tema del crédito. La gente, por ejemplo, quiere que se mejore el tema del crédito en Venezuela. Quiere que se revise el tema del dólar para que la gente pueda ahorrar, pueda, diríamos, planificar esta situación económica que se viene para el 2025. Eso es lo que está pensando la gente, la economía, los servicios públicos, el agua, el gas, la luz, allí. Ahora, eso de que que hay que eliminar a una facción porque es que va a echar al Assad, que en Venezuela va a pasar lo mismo, todo eso es propaganda, y eso de alguna manera debe trabajarse con pinza, y aquellas persecuciones, y te lo digo responsablemente, aquellos mensajes amenazantes sistemáticos deben ser condenados y deben ser rechazados, y allí la oposición tiene una gran tarea, y es canalizar esas expectativas de forma equilibrada y decirle a su población, mira, esto no va a pasar, no te hagas ilusiones con esto, o por lo menos ten unas expectativas un poco más tranquilas en cuanto al 10 de enero, porque ¿qué pasa si no pasa nada el 10 de enero? ¿Qué pasa si lo que hay es una juramentación? ¿Qué pasa si ese día es un día más en la política? La frustración va a ser bastante grande, y no va a ser una frustración que va a estar del lado del oficialismo, va a estar del lado del gobierno, va a estar del lado de la oposición y de esa gente que sigue creyendo en titulares amarillistas de las redes sociales. Claro, y además que lo que te afecta, ¿no? Individualmente, porque es lo que tú dices, la política después sigue andando, pero la afectación psicológica y emocional que como individuo, como ser humano vas a tener es muy grande. Pablo, hay un tema que también me ha llamado la atención en las redes sociales, porque si bien es un microcosmos con un ambiente tóxico y mucha gente son bots, también es cierto que hay un discurso político que ataca a aquellas personas que alzan la voz y dicen, oigan, la solicitud de más sanciones contra Venezuela daña a la mayoría de la población. Ojo, cuidado, que pedir que Estados Unidos levante las licencias que permiten el comercio de petróleo de Venezuela es contraproducente para el país. Y hemos visto que esas personas han sido atacadas. Creo que tú mismo has sido atacado, analistas como Luis Oliveros, pero también organizaciones como el Foro Cívico. Se les califica como normalizadores. ¿Ustedes cómo interpretan esta situación y qué llamado hacen ustedes? Mira, al final esos ataques se quedan en redes sociales, como te indico, Karen, muchas cosas se quedan encapsuladas allí y no trascienden, no tienen incidencia. Al final son ataques en su mayoría ad hominem, son directamente a personas, a figuras, a personalidades, incluso dentro del lado opositor, que tienen trayectoria, tienen trabajo, tal es el caso del padre Arturo Peraza, tal vez son economistas como Luis Oliveros, muchas personas que abiertamente han manifestado su postura en contra de las sanciones y absolutamente han sido víctimas de persecución, ataques, difamaciones, etcétera, etcétera. Al final, mira, las pruebas están allí, las realidades hablan. No solamente son estas personas las que han manifestado su postura, incluso desde el mismo Departamento de Estado, desde la Organización de las Naciones Unidas, Karen, la relatora Alena Douhan ha estado aquí en Venezuela en el año 2025, hizo una revisión del impacto negativo de estas medidas coercitivas unilaterales en la población, que al final no tocan al gobierno. La oposición sigue pensando que esto es algo que afecta directamente el estamento militar, la cúpula del gobierno, y no, estas acciones van directamente, son perjudiciales para la gente, para el gobierno, porque reducen sus capacidades, por supuesto, también porque no solamente eso, afecta a la industria petrolera, y no podemos olvidar que Venezuela es un país que depende mucho del petróleo, pero también
bien en el año 2017, desde el inicio de la aplicación de las primeras sanciones, estas sanciones impidieron también el ingreso de muchos insumos acá en Venezuela. Claro, hay una gran manipulación, hay desinformación, por supuesto, hay un gran chantaje de que si estás en contra de las sanciones, entonces estás del lado del gobierno, y no hay nada más falso que eso, porque en el fondo la gran mayoría de los venezolanos, más del 69% de los venezolanos, están en contra de estas medidas. Además, son medidas que no buscan la democratización. Diversos estudios también han estado de forma pública demostrando que no buscan democratizar. En su mayoría son medidas obsoletas que no logran un cambio de gobierno, pero por otro lado, al final, el fondo de todo esto es golpear a la población, pero también estas son medidas que permiten que el gobierno busque otras formas de financiamiento específicamente. Entonces, si tú analizas papers en Estados Unidos, información académica, te das cuenta que no van a producir el cambio de gobierno esperado, y es lo que se plantean quienes piden sanciones. Además, aquellas personas que piden sanciones, en su mayoría están afuera, no viven ni siquiera en Venezuela, muchos están en Miami, están en Madrid, están en Bogotá. Al final no padecen lo que es la economía venezolana, la cotidianidad, no saben lo que es echar gasolina en Venezuela, no saben lo que es hacer mercado en Venezuela, no están en Venezuela, no hacen vida aquí. Entonces, y vemos que lo otro que también es importante, Karen, es que estas sanciones, si tú te pones a ver, ya tienen muchísimos años. Estamos hablando más de 500, 600, 900 sanciones. Tienen bastantes años en Venezuela. Entonces, la pregunta y la reflexión es ¿hasta qué punto van a seguir como parte de una estrategia política por parte de los Estados Unidos? Es decir, 5 años más, ¿será que los venezolanos merecemos sanciones 20, 30 años más? O sea, no tienen un límite temporal. Aquí se habló de que las sanciones eran para presionar al gobierno, para una negociación. Al final eso no ocurrió, y ahí siguen las sanciones. Claro. Y estamos hablando de que existe también una especie de chantaje con el tema de las licencias, y Venezuela lamentablemente no puede estar supeditada, su recuperación económica no puede estar supeditada a unas licencias, a el libre tránsito petrolero en este caso. Claro. Y vamos a revisar las sanciones del 2017, aquí podemos estar horas hablando. Aquí hubo embarcación de barcos petroleros, aquí hubo bloqueo de cuentas, o sea, han pasado muchas cosas, lamentablemente, que al final termina un impacto en el bolsillo de la gente, y tiene un impacto también, lo más importante, en el PIB del país. Y eso también está demostrado desde el punto de vista académico. Claro. Pero bueno, aquellas personas que se dedican a la difamación, a la grosería y todo eso por las redes sociales, allá ellos. Al final la realidad sigue hablando, y las sanciones no van a producir un cambio político en Venezuela. Nos queda un minuto, Pablo. Una reflexión final. ¿Cómo quitar esta niebla, este ruido que no nos permite como vernos o escucharnos? ¿Cómo aprender a convivir con respeto entre todos? Porque es una sociedad que está herida. Todo el mundo tiene heridas, ¿no? Y tiene también... Sí. ¿Qué hacer? Insistir en el diálogo, insistir en el respeto a las ideas del otro, no evitar la confrontación, porque al final en Venezuela es un solo país, somos todos venezolanos, mucha gente quiere estar en su propio país, muchos quieren regresar también. No todo lo que está en las redes sociales es cierto, eso es importante aclararlo desde allí. Lo que está en esa pantalla que guardamos en el bolsillo no es el debate del día a día. Hay mucha vida fuera de las pantallas de las redes sociales. La discusión debe trabajarse con todos los sectores, tanto del chavismo como de la oposición, sectores del foro cívico, sectores de la sociedad, todos somos aquí en este caso necesarios para debatir, pero lo más importante, Karen, es debatir con argumentos y entender que el otro también tiene una posición distinta. Claro, y respetarnos, efectivamente. Pablo, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo tus reflexiones, y nos queda otra entrevista pendiente para poder abordar más el caso. Un abrazo grande, muchísimas gracias, Pablo. Chao, un abrazo, hasta luego. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria